Medida de la altura de salto, a partir del tiempo de vuelo extraído de grabaciones en vídeo. Vamos a hablar de por qué medir la altura de salto, diferentes test, instrumentos, sistemas de referencia y métodos de cálculo, cómo hacerlo a partir del tiempo de vuelo, las fórmulas que usaremos, cómo hacer la grabación en vídeo y de errores frecuentes. ¿Por qué medimos la altura de salto? Por un lado, para medir la habilidad o técnica en saltar, y cuando ya se dispone de una técnica suficientemente buena, lo usamos como método de medida de la fuerza explosiva de las extremidades inferiores. Test. Existen multitud de testes que permiten medir la capacidad de ejercer fuerza explosiva en nuestras extremidades inferiores, no solo de salto vertical, cuyo vídeo está dedicado a ello, sino también en salto horizontal. En ambos casos habrán testes con y sin pasos previos de aproximación. Instrumentos. También existen multitud de instrumentos que podremos usar, algunos muy vinculados a testes concretos. Entre los instrumentos más frecuentes estarán los saltómetros y entre ellos las varillas tipo Vertec o una pared, el cinturón métrico, usar el vídeo, plataformas de contactos, acelerómetros y sistemas inerciales, encoders y usar plataforma de fuerzas. Al usar saltómetros como las varillas móviles, se marca inicialmente hasta dónde llegamos en la posición de pie y se vuelve a marcar dónde se llega en la parte más alta del salto. Si pretendemos medir fuerza explosiva de extremidades inferiores, siempre será más preciso marcar tanto en la posición de pie como en la posición alta del salto con ambas manos. Y lo mismo si usamos como marca una pared, siempre será más preciso hacerlo con ambas manos, ya que así evitaremos que el estirar o la posición de los hombros al inicio y en la parte alta del salto modifique el resultado de la medida respecto a la fuerza explosiva, que es lo que queremos medir de extremidades inferiores. El cinturón métrico o cinturón de Abalakov es un cinturón unido a una cinta métrica o un cordel que se proyecta verticalmente hasta el centro de nuestros pies en el suelo. Se mide la posición que tiene en posición de pie y se saca la diferencia con lo que lo hemos estirado en la parte más alta del salto. Hay que saltar, por lo tanto, lo más vertical posible para que mida correctamente la altura de salto. Con los encoders lineales sucede algo parecido que con el cinturón métrico. Se coloca en la parte central entre ambos pies y habrá que saltar lo más vertical posible. Los encoders suelen tener patas imantadas, con lo cual colocaríamos debajo una pesa metálica y adherido a ella el encoder lineal. Sistemas de referencia y métodos de cálculo. Podemos dar como altura de salto la altura a la que elevamos la cabeza, la mano o manos, la cintura, el centro de gravedad o los pies. Y podemos usar a su vez dos tipos de referencia, hacerlo desde el inicio de vuelo hasta la parte más alta o hacerlo desde la posición de pie hasta la parte más alta del vuelo, en cuyo caso es lo que llamamos altura tipo Abalakov, porque es la altura que medimos mediante el cinturón métrico o cinturón de Abalakov. Respecto a los métodos de cálculo, podremos medir en algunos casos directamente la altura y en otros, la mayoría de ellos, indirectamente, a partir de una escala, a partir del tiempo de vuelo, a partir del impulso mecánico o a partir de la doble integración. Por ejemplo, mediante plataformas de fuerzas se pueden usar los tres últimos métodos de cálculo que hemos expresado, el del tiempo de vuelo, el del impulso mecánico y el de la doble integración, que si disponemos de una plataforma de fuerzas será el método ideal por ser el más robusto y el más preciso para calcular la altura a la que levantamos el centro de gravedad desde la posición de inicio de vuelo hasta la parte más alta de este. Medir la altura de salto a partir del tiempo de vuelo. Existen diferentes métodos que podremos usar para medir la altura de salto a partir del tiempo de vuelo, entre ellos específicos como la plataforma de contactos, que están diseñadas expresamente para tal fin, o inespecíficos como las plataformas de fuerza, las plantillas instrumentadas o el vídeo, que se pueden usar para otras muchas cosas aparte de para este fin. Hay multitud de posibilidades de plataformas de contacto, por ejemplo, de barreras fotoeléctricas
o de pares de láminas de circuito impreso, o también de pares de varillas metálicas. Algunas plataformas de contacto es posible que las podamos autofabricar sin ningún problema. El proyecto ChronoJam, inicialmente creado por Xavi de Blas y posteriormente se incorporaron otras personas como Josep María Padullés, consta de un software libre con licencia pública general, GPL, y además de diferente hardware. Este proyecto soporta cualquier plataforma de contactos autoconstruida que podamos conectar a él, a este software libre, para medir la altura de salto a partir del tiempo de vuelo. Pero el presente vídeo está dedicado a medir la altura de salto a partir del tiempo de vuelo extraído de una grabación en vídeo. El tiempo de vuelo en una grabación de vídeo transcurrirá tanto dentro de los cuadros o fotogramas, que está marcado como un 1, como también entre los cuadros o fotogramas, que está marcado con un 2. El tiempo que transcurre dentro de cada cuadro es el que podremos controlar mediante lo que hemos llamado como velocidad de obturación, que en realidad es un tiempo, el tiempo de obturador abierto. Y el tiempo que transcurre entre los cuadros lo podremos controlar con los fotogramas por segundo de la grabación, los FPS. Así tendremos un tiempo intra-cuadros, dentro de los cuadros, y un tiempo inter-cuadros, entre los cuadros. Pero para medir el tiempo sería un lío si tuviéramos que tener en cuenta ambos tiempos. Por ello vamos a simplificar y vamos a imaginar que todo el tiempo pase en uno de los dos sitios. Así, para medir el tiempo de vuelo o el tiempo de fase de cualquier ejercicio o cualquier técnica deportiva, imaginaremos que todo el tiempo pasa dentro de los fotogramas, marcado en amarillo, o que todo el tiempo pasa entre los fotogramas, marcado en rojo. Vamos a demostrar cómo ambas formas de contar el tiempo concentrado dentro o entre los fotogramas funcionan de forma diferente, y para ello vamos a coger Kinovea y pondremos un contador de tiempo clásico más número de cuadros. Iniciaremos el cronómetro en el primer instante de vuelo, que se ve en el centro. Pues bien, podemos observar en el cronómetro que pone tiempo y el tiempo pone 0 una vez iniciado, y en cambio cuenta como fotograma 1. Si avanzamos un fotograma, que es el que está a la derecha, veremos cómo ya cuenta tiempo y pone 4 milésimas de segundo, y es el fotograma número 2. Es decir, habiendo iniciado el cronómetro en el primer instante de vuelo, este instante ya es contabilizado como cuadro 1, pero el tiempo transcurrido no lo contabiliza en formato tiempo hasta el cuadro número 2. Si nos vamos al último cuadro de vuelo, que está en el centro, sucederá lo mismo. Es el cuadro número 136, pero cuyo tiempo correspondiente no es contabilizado en formato tiempo, como 566 milisegundos, hasta el cuadro siguiente. Por ello, cuando concentremos todo el tiempo dentro de los cuadros o usemos el cronómetro de cuadros, usaremos como criterios el inicio y el final de la fase, primer fotograma en el caso del salto de vuelo y último fotograma o cuadro de vuelo. Mientras que cuando usemos el criterio de que todo el tiempo pasa entre los cuadros, intercuadros o con el cronómetro de tiempo, tendremos que alternar para medir el tiempo de una fase el criterio de inicio-inicio o final-final. Así, para medir con este segundo criterio el tiempo de vuelo, marcaríamos el inicio del vuelo y como final marcaríamos el inicio del aterrizaje, o lo haríamos con final-final, marcaríamos el final de la fase de la batida y como segundo evento marcaríamos el final de la fase de vuelo. Por ejemplo, la aplicación MyJam o MyJam 2 de Carlos Balsalobre usa este segundo criterio de que todo el tiempo pasa entre intercampos. Por ello, aconseja marcar primer instante de vuelo y primer instante de aterrizaje para medir el tiempo de vuelo y a partir de él la altura del salto. ¿Y qué tiempo pasa entre dos consecutivos, ya sea entre dos cuadros consecutivos, uno, o entre dos espacios intercuadros consecutivos, marcado como un 2? Pues el tiempo que pasa entre dos consecutivos es igual a 1 dividido por el número de FPS, de fotogramas por segundo de la grabación.
Así, si usamos números de FPS cuya división sale un número sin excesivos decimales, como es el caso del sistema antiguo PAL-SECAM europeo, si grabamos a 25 FPS, nos sale que el tiempo entre dos consecutivos son 4 centésimas de segundo, 0,04 segundos. Si grabáramos a 50 FPS sería 2 centésimas de segundo, 0,02. Si grabamos a 100 FPS sería 1 centésima de segundo. A 250 FPS son 4 milésimas de segundo, 0,004. A 500 son 2 milésimas, 0,002. Y a 1000 FPS es 1 milésima de segundo, 0,001 segundo. Pues bien, para conocer el tiempo de una fase, en este caso la fase de vuelo del salto, lo único que tenemos que hacer es multiplicar el número, ya sea número de cuadros o número intercuadros, por 1 dividido entre los FPS, que es el tiempo que sucede entre dos consecutivos. Y un último recordatorio: cuando usemos Kinovea o cualquier otro programa mediante el criterio de que todo el tiempo pasa entre intercuadros, deberemos configurar bien, en el caso de Kinovea, poniendo los FPS correctamente en configuración velocidad de origen, ya que las grabaciones a cámara lenta no aparece en el fichero y los programas no reconocen bien a cuántos FPS se ha hecho. Hasta aquí la primera parte de la medición de la altura de salto. Continúa en un segundo vídeo hablando de las fórmulas que usamos para medir la altura del salto a partir del tiempo de vuelo recogido en una grabación de vídeo.